Buenas noches, Dios le bendiga. Quien les habla el apóstol Gustavo González de Iglesias y Ministerio Adonai Internacional. Es un gusto para mí nuevamente encontrarme con todos ustedes en este tiempo de altar familiar. Amén. Por favor, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 24. Mientras ustedes lo buscan, esta reflexión lleva por nombre: tened fe en Dios. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu, por toda bendición que continuamente nos estás entregando. Gracias una vez más por la vida, por la salvación. Gracias, oh Dios, por este tiempo de altar, este tiempo de coinonía, este tiempo de reunión, este tiempo donde tú nos señalas la búsqueda de tu presencia, el conocer más de tu palabra, el poder tomar de esta tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que has de manifestar en este tiempo maravilloso. Recibe hoy, siempre, toda gloria y honra. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén. A manera de comentario, hoy el Señor me trae en memoria un tiempo histórico muy emblemático para mí como creyente de Jesucristo. Y es que en casa de mi abuela se realizaba continuamente el altar familiar. La oración de ella, llamada Mercedes de González, fue cada día tomando control de lo que ella hablaba, de lo que ella declaraba de acuerdo a la palabra, pero de acuerdo a lo que por fe ella quería que sucediera o esperaba que sucediera. Ella a mí me vio salvo, por lo tanto, como ya lo dije antes, oró, creyó, esperó y así sucedió. El día que nadie esperaba, ese día pasé yo al altar recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos años hacen de eso? Quedan en interrogante allí para muchas personas que están con la incógnita y cuántos años han pasado. Son muchos años, pero agradezco al Señor la oración del altar familiar de mi abuela Mercedes. Agradezco al Señor la oración del altar familiar de quienes a bien tienen ejercerla continuamente, de manera que le den prioridad a lo que Dios quiere hablar, le den prioridad al tiempo de comunión, le den esa prioridad a todo aquello que nos une como familia a participar de la presencia del Señor, de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así que te animo a que tu altar familiar, lo que has dispuesto en estos últimos días o en los últimos meses desde que comenzó la pandemia, esto sea un acontecer diario, esto sea lo más esperado todos los días, ya que a través del altar familiar de seguro vas a tener respuestas de Dios en cuanto a tu oración y en cuanto a la fe que tú tienes en oraciones que haces a Dios. Esta carta del apóstol Marcos nos enseña varios puntos interesantes. El primero, Jesús entra a Jerusalén en medio de aclamaciones. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Número 2, Él entra en el templo, pero cuando Él entra en el templo comienza a echar fuera a los que vendían y compraban. Volcó las mesas, usted lo ha visto en películas, lo ha leído en la palabra, la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Esa fue una declaración interrogante de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué haya pasado? Y que muchas veces pasa, y más en tiempos como este, en medio de sociedades o en medio de una sociedad que le rinde culto o que tiene su fe puesta en ídolos. Le dice el Señor: pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones.
Oye, eso es tremendo. Muchas áreas de vida espiritual en las que se debe alabar y predicar la palabra se convierten en lugares de negocio o en lugares de encuentros personales, o pare usted de contar. Pero como punto 3, oyeron los escribas y los principales sacerdotes lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y que ellos buscaban? Buscaban quitarle la vida porque le tenían miedo. Cada vez que tú predicas la palabra, habrán religiosos, habrán hombres que se levantan, envidiosos también. Habrá mucha gente de cuyo corazón ha estado siempre presente la iniquidad y las formas en las que hay pecado, de que al final de cuentas se maravillen de lo que tú estás hablando, de cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos y enseñamos de Cristo. Y no solamente enseñamos de Cristo, sino que modelamos la vida de Cristo. Muchos se levantarán, pero ellos están vencidos en el nombre de Jesús. Como punto 4, al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y por la mañana, al pasar, vieron que una higuera, que él en una declaración, cuando quiso comer, no pudo encontrar allí nada, él maldijo esta higuera. Y para sorpresa de todos los que le acompañaban, que eran sus discípulos, esta higuera estaba seca hasta las raíces. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios. No es el asunto de lo que tú crees en lo natural o ves de una manera en la que a ti te interesa algo. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Repito esta palabra en el versículo 24. Por tanto os digo, iglesia, amigo que me estáis escuchando, os digo que todo lo que pidáis en oración, pero en el nombre de Cristo, hay que aclararlo, no en el nombre de ningún mediador que no sea Cristo, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que murió y resucitó es Cristo. La oración es en Cristo para creer y recibir. La oración es en Cristo para creer y recibir lo que de cierto vendrá como respuesta del Señor. Ahora bien, ¿cómo puedes tú crecer en fe? Número 1, desde tu disposición a oír. Pero eso sí, la palabra de Dios. No es más oír aquello que al final te embasura tu corazón o te lleva a pensamientos contrarios o te lleva a ser ajeno a lo que es espiritual, a lo que es de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué se activa? El anhelo de respirar, de comer, de declarar sus principios y promesas para activar el poder sobrenatural de las bendiciones que esperamos. Número 2, cuando tu oración en fe está puesta en Cristo y tu corazón se ha convertido en la posesión de Dios, se cumple lo que dice la palabra en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué produce esto? Eres salvo del pecado y estás siendo conducido al arrepentimiento, que es lo que el Señor quiere, que todos procedamos al arrepentimiento, rectifiquemos, a la santidad, al celo de la oración, a la consagración y a todo lo que obra por gracia del Señor. Número 3, desde el momento que decides en oración y acciones sembrar y cosechar paciencia, esto de seguro te traerá paz y gozo. ¿Qué sucede? Según Santiago 1:2-3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa paciencia, por supuesto, te va a permitir el gozo del Espíritu, la paz del Espíritu. Amén, amén. Quien la posee, reposa y está tranquilo. Si no la posees, tú no puedes reposar ni estar tranquilo, menos alegre y menos gozoso. Y esto finalmente es lo que a ti te prepara para ir al cielo, porque recuerda, amigo, y recuerda, hermano, que me está escuchando, e hijo espiritual. Aquí somos en esta tierra simple pasajero. Vamos a pasar.
y nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que prepárate en esta tierra en cuanto al tiempo que Dios te da para ir al cielo. ¿Responde Dios cuando oramos? Claro que sí. Él me ha respondido desde el principio. Me respondió bajo una oración de fe cuando lo recibí como Señor y Salvador. Me respondió desde el momento que me enamoré de Leti, la que hoy es mi esposa durante ya 42 años. Me respondió cuando le pedí casa. Y no solamente me dio una casa, sino que me ha dado 2 casas. Amén. Me ha respondido en innumerables formas. Pero lo más importante de todas las respuestas del Señor, una vez que lo aceptamos como Señor y Salvador, es la bendición de la familia, de tener hijos, de tener nietos y de ver cómo el cumplimiento de lo que es la oración está presente en medio de los hechos que se dan como testimonio de que la oración que tenemos en fe a Cristo tiene respuesta. Amén. Dios responde, Dios te ha de responder. Simple, sencillamente sigue creyendo. Dios nos responde cuando oramos y en especial cuando hay dificultad, y una de ellas es la enfermedad. Eso sí, como seres humanos tenemos que estar reconciliados con el hecho de que no siempre Dios va a responder lo que nosotros le estamos pidiendo. Hay cosas que no son su voluntad, hay cosas que no son como nosotros decimos. La carta a Santiago, capítulo 5, versículo 15, en la parte A nos enseña que la oración de fe salvará al enfermo. La enfermedad en muchos les puede llevar a tentaciones, impaciencia, intranquilidad, ansiedades y quejas. Más sin embargo, aún allí obra la oración en el amor de Dios, en el amor de Cristo, para que se cumpla la segunda parte de Santiago 5:15 en la parte B. El Señor lo levantará. Declaramos que el Señor te levanta. Y si has pecado, tu pecado te será perdonado. Gloria al Señor. Todo esto obra de acuerdo a lo que en especial Dios trae como respuesta a tu vida en las dificultades. Número 2, cuando aceptas que Dios ha tomado tu oración en fe como canal de salvación. ¿Por qué Dios lo permite? Porque es un método seguro que te liga a ti como hombre, como persona con Dios. La fe nos salva porque hace que nos aferremos a Dios y nos pone en conexión con Él. Mucho se ha hablado de historia en particular, pero quiero recalcar una importante que sucedió de 2 navegantes en lo que es allá en Estados Unidos, las cataratas del Niágara. Ellos se volteó el bote, cayeron a las aguas y las aguas corrían y empezaron a pedir auxilio, y en medio del auxilio alguien tiró una cuerda. Y el momento que tiró la cuerda, los 2 se tomaron de la cuerda fervientemente. Oye, se tomaron diciendo: aquí está la salvación. Pero uno de ellos notó que al lado había un tronco muy grande y dijo: no, mejor me paso para el tronco porque es más seguro. Lo que no pensó en el momento y lo que no tuvo en él en la diligencia fue que al aferrarse del tronco, ese tronco, aunque era muy grueso, aunque era muy grande, aunque tenía las condiciones para soportarlo, ese tronco finalmente fue al vacío. El tamaño del tronco no fue ningún beneficio para el hombre, ha sido de él. Se requería algo, como te lo digo en esta noche, y te lo digo a través de tu oración en fe. Se necesita algo que te vincule a la ribera para que puedas estar seguro. Seguro llegó y seguro se salvó aquel que se aferró de la cuerda. Porque al final de la cuerda, o en el principio de la cuerda, estaba quien le extendió la mano para salvarlo. Jesús muchas veces ha extendido su mano para salvarte, para levantarte, para rescatarte. Y de pronto has pensado que hay un tronco, que hay un personaje, que hay un negocio, que hay algo que es más grande que Dios en lo natural para ti, ante lo espiritual que el Señor te está mostrando, y vienes y tomas lo que no tienes que tomar. Y quizás son muchas las veces que has caído al vacío
y se ha perdido todo lo que has emprendido, y en especial lo que es tu condición espiritual, porque no tienes paz, no tienes gozo, no estás tranquilo, no tienes la bendición de la coinonía familiar, no estás en la tranquilidad de un hogar, de una familia, y mucho menos en tiempos de dificultad como lo tiene Venezuela y muchas naciones donde se está llevando a cabo cambios rotundos en cuanto a comportamiento y a cosas que están pasando. Así que si hay algo que te debe vincular en tu vida en cuanto a la oración, se llama Jesucristo. Amén y amén. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Podemos concluir. Número 1, creer y recibir consiste en ser como un niño para con Cristo. Número 2, creer y recibir es esperar en Él como una persona real y presente, en este mismo instante, cerca de nosotros y dispuesto a bendecirnos. Número 3, creer y recibir es tomarle la palabra a Cristo, tal como un niño cree en su Padre. Confía en Él con toda sencillez en cuanto a lo que Él le ha prometido, sea en el pasado, sea en el presente, sea para el futuro. Cuando un padre promete a un hijo, el hijo espera, así como nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo nos promete. Nosotros como hijos, ¿verdad?, vamos a esperar y vamos a recibir lo que Él nos ha prometido. Número 4, creer y esperar surge de un conocimiento seguro, la palabra, que viene a traerte a ti crecimiento en la gracia. No es cualquier palabra la que te hace crecer, es la palabra de Dios. Esta es la fe del que cree en Cristo, porque le conoce y confía en Él, porque Él te ha comprobado y siempre nos comprobará que es fiel a lo que Él ha prometido. Y número 5, creer y esperar le da toda la gloria a Dios. Es por fe, para que sea su gracia, por su gracia, para que no haya ninguna jactancia, pues Dios no puede tolerar el orgullo. Dios resiste al orgulloso, al soberbio, y da gracias al humilde. Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, amén. Así que es tiempo de tener fe en Dios. Es tiempo de asirnos, de tomarnos de la palabra que Él nos está brindando, de aquello que nos conecta con Él, de aquello que nos direcciona con Él, de aquello que nos posesiona con Él, de aquello que nos identifica en Él, de aquello que nos hace más que vencedores en Él, de aquello en lo que cuando creemos y esperamos ciertamente lo vamos a recibir, porque Dios es Dios que cumple. Ese es el Dios que yo he conocido, el Dios que conocí en el altar familiar, el Dios que conozco desde el inicio de mi familia, el Dios que he visto en el desarrollo del ministerio de una casa que comenzó con unos pocos y hoy podemos ver varias casas, Adonai. Hoy podemos ver muchos ministerios, mucho liderazgo, muchos hijos creyentes, muchos comprometidos. ¿Por qué? Porque hubo uno que le creyó a Dios, hubo una familia que se ha mantenido en el tiempo creyéndole al Señor. Y así te animo como familia que le creas al Señor y vendrá tu milagro, vendrá la respuesta que tanto has venido esperando, vendrá de parte del Señor. Lo digo en la autoridad y lo digo en la presencia que tengo del Señor en mi corazón, y creo que en este tiempo es una presencia de Dios. Inunda tu corazón ese fuego de Dios, trayéndote a ti convencimiento, trayéndote a ti certidumbre de que lo que he hablado de acuerdo a esta palabra en ti producirá el milagro que tanto estás esperando. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. En esta noche no podemos dejar pasar por alto la oración por varias personas, hermanos, amigos que están en la UCI. Quiero nombrarlas: Ángela Bravo, José Luis Núñez, Argenis Urdaneta. Hay otros nombres que no están acá porque no están en cuidado intensivo, pero sí están enfermos. Vamos a orar todos como iglesia y a pedir en esta noche un milagro para ellos en especial que están en cuidado intensivo. Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Vamos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia una vez más. Gracias, oh Dios, por el poder de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque el pedir, el creer y el esperar en ti, Dios, trae respuesta.
Y hoy, Dios amado, pedimos y creemos, Dios, en el milagro para Ángela, para José y para Argenio, que tú, Dios, interviene en sus vidas, Dios. Tú te glorificas de una manera poderosa para restaurar sus pulmones, para crear en ellos pulmones nuevos, para crear en ellos tejido nuevo, para crear en ellos, Dios amado, todo lo que necesitan para levantarse, Dios, de ese cuidado intensivo. En el nombre de Jesús, Padre, enviamos palabra de sanidad, palabra de salud, palabra, Dios amado, en la que tú nos has dado confirmación, en la que hemos visto, Dios, tu nombre y tu gloria manifestada. Oh Dios, en ello pedimos, Señor, que tú en esta noche obres con poder, haciendo lo que para el hombre ha sido imposible. En esta noche suceda, Dios, suceda, Dios, suceda, Dios, suceda, Dios. En ellos haya un cambio rotundo para salir finalmente del cuidado intensivo. En el nombre de Jesús, oramos por todos los enfermos, oramos por aquellos que están pasando por dificultades en general. Oramos, Dios amado, por aquellos que tienen problemas económicos. Oramos por aquellos que tienen problemas familiares. Oramos, Dios amado, por aquellos que tienen persecución o tienen anhelo de volver a ver a su esposa, a su esposo, a sus hijos que no lo han visto. Oramos por aquellos que anhelan ver en ti, Dios amado, el cumplimiento, o por ti el cumplimiento, Padre, de oraciones específicas, Señor. Oraciones que se establecen, que se han establecido, Dios, para ver respuestas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo lo que manifiesta el cumplimiento de tu palabra, por todo lo que manifiesta la obra de tu Espíritu, por todo lo que hace posible, Dios amado, que haya cambio para bien de la familia, haya cambios para bien de sociedades, de comunidades, de nuestra nación, de cada uno de los altares familiares que se han unido, que se han permanecido. Enviamos ahora tu palabra también de bendición. Bendecimos a los hijos fuera de Venezuela, o a los hijos que están en las diferentes naciones, en los diferentes altares. Les bendecimos tu familia, bendecimos tu hacer, bendecimos tu trabajo, bendecimos tu proyecto, bendecimos tu altar familiar, bendecimos tu altar de vida, bendecimos tu casa de luz. Te bendecimos con toda bendición, bendecimos y declaramos, Dios amado, que tu nombre en todo es glorificado y que tú te llevas toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo de parte de mi esposa Leti y el mío. Les bendigo. Continúen, por favor, con este tiempo de adoración y las oraciones que bien usted tenga como familia. Bendiciones.